Bueno, la enseñanza de hoy se llama Tengo naturaleza divina. Nosotros como criaturas, como hombres, como hijos de Dios, nacimos con la naturaleza de pecado. Cuando conocimos al Señor ya tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza divina. Y la naturaleza divina es manifestar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, todo lo que Él nos enseña, todo lo que hemos aprendido. Les voy a leer aquí unas cositas muy importantes que encontré respecto a la naturaleza divina. Dice, la expresión participante de la naturaleza divina es estar en sintonía con lo espiritual y elevarse por encima de lo sensual y temporal. O sea, no seguir nosotros en la vieja naturaleza que teníamos antes, que no nos daba como la capacidad, que no nos llevaba como a la libertad de manifestar a Dios. Dice que es también participar del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos capacita, es el que nos da la libertad, el que nos enseña. ¿Y cómo lo adquirimos? Leyendo su palabra, estudiando su palabra, conociéndolo a Él. Estar en sintonía con lo espiritual es vivir de manera piadosa y escapar de la corrupción del mundo. Sabemos, como dice la palabra, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos aquí, pero no tenemos que participar o que contaminarnos con lo que antes éramos o con lo que el mundo que no conoce a Dios hace. Debemos ser capacitados para vencer las tentaciones. ¿Cómo nos capacitamos? De nuevo lo digo, y hay que insistirlo, y nosotros como hijos de Dios debemos tener muy claro que nosotros, de la única forma que podemos tener la libertad, el conocimiento de lo que Dios quiere en nosotros, es leer su palabra, es estudiar su palabra, es meditar su palabra. Hermanos, todo el tiempo, todo el momento que tengamos, no lo perdamos en cosas vanas. A todos nos pasa. Esta palabra me está hablando principalmente a mí. A todos nos pasa. Es para todos. Esto es una exhortación de parte de Dios para que lo vivamos más a Él, para que esa naturaleza del viejo hombre que se quería manifestar en nosotros, huya de nosotros. Pero ¿cómo se va? Cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios, cuando nosotros buscamos su presencia, cuando nosotros cogemos un momentico y le decimos, bueno Señor, en este momento yo voy a estudiar tu palabra, capacítame, enséñame, edifícame, y disponernos, porque Él no nos obliga, Él es un caballero, pero nosotros sí tenemos que disponernos. Estamos en los últimos tiempos, ya el Señor nos reveló su palabra, ya todos la conocemos, tenemos es que buscar en cada situación que estemos viviendo. Es como un tic, como bueno, estoy pasando por un momento triste con mis hijos, con mis suegros, con mi familia, con el que sea, con mi vecino. Busquemos versículos que tengan que ver con ese tema, leamos la palabra, edifiquémonos en la palabra y por medio de eso capacitémonos y oremos. Nosotros en nuestra capacidad no podemos hacer nada. Él mismo nos dice que no es con nuestra fuerza ni con nuestro poder, es en el poder de Dios que podemos revelarlo a Él, que podemos manifestarlo a Él. Entonces nosotros somos conscientes que cuando nacimos con la naturaleza de pecado heredada por nuestros primeros padres, pero cuando ya nosotros dimos un paso de fe, un paso de obediencia y nos volvimos hijos de Dios, ya nosotros tenemos una naturaleza divina, y esa naturaleza divina es la que debe moverse en nosotros, la que debe en todo momento mostrarse.
no lo que nosotros queramos imitar o mostrar, no, es la naturaleza de Dios en nosotros. Cuando nosotros somos, mire que cuando estudiamos una carrera o hacemos cualquier capacitación y nosotros la memorizamos y nosotros la entendemos y nosotros la grabamos, nosotros la vivimos, eso debe ser la palabra de Dios. Como decía Pablo, que nosotros queriendo hacer lo bueno no lo hacemos, que este hombre no tome el primer lugar, que sea Dios. Y en humildad reconozcamos que es que no somos nosotros solos, es con la ayuda de Él. Bueno, este es un tema muy delicado porque pues cuando uno se pone a pensar en la limitación que tenemos cada uno, naturaleza divina, no hizo con qué se come y eso cómo se hace, no lo entendemos. Pero cuando, como les digo, nos ponemos a meditar, a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios, a buscar estudios, porque hay personas que han estudiado, que saben que están muy capacitadas en la palabra, a estudiar qué significa esto, qué quiere decir esto, cómo lo puedo hacer, cómo puedo cambiar mi vieja manera de vivir, cómo puedo presentarme delante de Dios como Él quiere que yo sea con esta nueva naturaleza. Lo podemos aprender y lo podemos vivir, porque si lo aprendemos, lo podemos vivir. No es porque nos estén diciendo, porque es en nosotros que tenemos que manifestarlo. La única manera de cumplir el propósito eterno aquí en la tierra es con esta naturaleza divina. Dice que la redención de la humanidad, el propósito principal de Jesús en la tierra fue la redención de la humanidad del pecado y la muerte. Su vida, su muerte y resurrección nos proporcionaron un camino de reconciliación con Dios. Como hijos de Dios participamos en esta obra de redención al compartir el Evangelio y mostrar el amor de Cristo al mundo. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer el sacrificio que hizo Jesús por nosotros? Manifestando, enseñando su palabra. Es una manifestación. Y nosotros tenemos la oportunidad con todas las personas que nos rodeamos, con quien hablamos, con quien nos encontramos, de una cosa pequeñita, así no sea un versículo, sino una palabra que tenga que ver con lo que estamos viviendo, con lo que está pasando, con la necesidad del vecino, del amigo, porque cuando nosotros hacemos esto, el Señor nos respalda y ahí estamos mostrando que estamos valorando su sacrificio, que Él no fue a la cruz en vano por nosotros, que si somos sus hijos damos testimonio de Él en todo momento, mostrando el amor por el que no lo conoce, el amor por el que está triste, por el que está necesitado, por el que está confundido, por aquel que tiene un vacío en su corazón y no sabe cómo llenarlo. Porque primero pensábamos, eso muchos lo llenaban con vicios, uno lo llenaba con irse de rumba, con salir de paseo, con hacer cosas que a Dios no le gustaban. Y no quiero decir que el paseo sea malo, pero hacíamos cosas que a Dios no le agradaban en los paseos o en las salidas. Entonces es mostrar y manifestar al mundo lo que Dios hizo en nosotros. Ese sacrificio maravilloso, que yo creo que con nada de lo que hagamos podemos como mostrarle al Señor lo agradecidos que estamos, sino cumpliendo su palabra. Otra manifestación de la gloria de Dios es Jesús reveló plenamente su gloria en Dios y nos enseñó a través de sus milagros todo lo que Él podía hacer. Somos llamados a reflejar la gloria en nuestras propias vidas, siendo luz en el mundo y mostrando el carácter de Dios a través de nuestras acciones. Mire que dice que nosotros debemos buscar que el carácter de Cristo se forme en nosotros. ¿Y qué es el carácter de Cristo? Su forma de ser, su forma de vivir, su forma de reaccionar ante cualquier situación, su forma de revelarlo a Él, en la manera que sea. Nosotros lo podemos hacer, estamos capacitados, no solamente porque leemos su palabra, que es lo más importante, sino que si nosotros nos disponemos y le decimos, Señor, capacítame, el mejor ejercicio es uno abrir los ojos y decirle, bueno, Señor, yo estoy en tus manos, este día te lo entrego, mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, mis palabras, mis sueños, donde yo vaya, llévame de tu mano, revélame lo que tú quieres que yo haga, y el Señor nos respalda. El Señor nos capacita, el Señor nos muestra y nos ayuda a que lo vivamos a Él, a que revelemos su carácter.
Y muchas veces permite que tengamos personas a nuestro lado que tienen reacciones muy feas. Y yo lo digo por experiencia, tengo una familia un poco difícil, pero como confiando, esperando y poniendo como la mirada en Él. Bueno, Señor, yo no me voy a mover, eres tú el que se va a mover en mí. A mí no me va a doler lo que me hagan. A mí me va a importar es mostrar lo que tú has hecho en mí y voy a glorificar tu nombre. Y por duro que haya sido el momento que haya pasado, me tocó, con el amor que Dios puso en mi corazón, porque no fui yo, decirles: tranquilo, mi amor, si yo estoy fallando, si estoy haciendo alguna cosa mala, vamos a mirarla, pero no enojarse. Y el Señor lo respalda a uno lo puede ver, el Señor lo respalda, el Señor es fiel, el Señor no lo deja avergonzar. Y las personas, así no lo reconozcan, van viendo que el carácter de Cristo sí se está formando en sus hijos. Y debemos ser una iglesia con su carácter, una iglesia que lo revele en todo lo que hagamos. El servicio a los demás es otra forma de demostrar lo que Dios ha hecho en nosotros, demostrar eso que tengo de Él, eso que estoy viviendo de Él. Jesús, ¿qué hizo? Mostrarnos servicio. Él vino a darnos ejemplo de servicio, Él no vino a servir. Y todos estamos capacitados para servir de una u otra manera en la iglesia, en la congregación donde estemos. En cualquier momento debemos dejar todo temor, dejar toda pena y dejar que el Señor sea el que nos capacite, el Señor sea el que nos lleve de su mano y nos vaya diciendo: bueno, tú puedes hacer esto. Si nosotros no nos lanzamos al ruedo, como decimos coloquialmente, no vamos a saber de qué somos capaces, no vamos a saber si somos capaces de lavar las sillas, si somos capaces de ir a llevarle una palabra de amor a un vecino, si somos capaces de apoyar al pastor en una u otra cosa. El pastor o los pastores necesitan mucho apoyo y nosotros como iglesia debemos servirles, debemos apoyar en el servicio de la iglesia, y todos estamos capacitados para hacerlo en amor, no criticando, no pensando: ay, pero ¿por qué yo? Ay, pero ¿por qué me dijo a mí? Pero siempre yo. No, hagámoslo en amor, porque es que Dios, podemos hablar muy lindo, pero Dios ve nuestro corazón. Antes de que tú hables, de que yo hable, ya Dios sabe que estoy pensando, ya sabe qué reacción estoy tomando, porque me dijeron: hermana, puede hacer esto, hermana, puede compartir, y Él ya sabe. Ella lo está haciendo con amor o lo está haciendo por obligación o por deber, y a Dios no le gusta nada obligado, Él es un caballero. También podemos glorificar a Dios como hijo, cumpliendo los propósitos que Él tiene en nosotros, reflejando su carácter. Como ya les dije, implica obediencia en sus mandamientos, búsqueda de su voluntad en una adoración constante. Seamos adoradores, como dice la palabra, en espíritu y en verdad. ¿Y qué es eso? Que desde lo más profundo de mi corazón, de la más sencillez de mi vida, de mi alma y mi espíritu, yo esté conectada con Él. Dios no necesita palabras rebuscadas, Él no necesita palabras de personas muy profesionales. Él necesita palabras, corazones sencillos, corazones verdaderamente entregados a Él. El Señor en su poder nos ha dado todo lo que necesitamos y nos ha capacitado para llevar la vida en rectitud. Todos los que llevamos, todo esto que recibimos al llegar a conocer a Él, Él nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Las promesas que Dios nos dio se cumplen en nosotros, se cumplen en nuestra vida, todas las promesas. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Por eso vuelvo y repito: leamos la palabra, estudiemos la palabra. Esta enseñanza no es en balde, el Señor por algo la trajo, porque tenemos, y me nombro en primera persona, tenemos que estudiar más la palabra, tenemos que amar más la palabra, tenemos que enamorarnos de Él. ¿Y cómo nos enamoramos? ¿Quién ama lo que no conoce? Si tú no conoces a una persona, no la amas, no te enamoras de ella. Si yo conozco a Dios, sé cómo se mueve, sé cómo se revela, yo me enamoro de Él. Él me capacita, y todas esas promesas que Él ya nos dio, las debemos vivir. Tenemos un texto principal que es segunda de Pedro, está del 3 al 5, pero la vamos a leer del 3 al 7 porque ahí la vemos completa.
La vamos a ver, la vamos a leer en la Reina Valera, 1960, y dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandes promesas. Mira lo que dice ahí: nos dio grandes y preciosas promesas. ¿Y para qué? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esas promesas que Dios nos dio se cumplen en nosotros. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Lo que el apóstol Pablo está diciendo o está describiendo aquí en este texto, está hablando de un proceso de crecimiento espiritual, donde la fe es el fundamento y la virtud y el conocimiento. No, donde la fe es el fundamento y la virtud y el conocimiento, la perseverancia y la piedad, la fraternidad y el amor son cualidades que se van añadiendo a esta fe. O sea, todo esto que acabamos de leer es cosas que nosotros tenemos que desarrollar en nosotros mismos por medio de la fe. Y no se trata de hacerlo por separada, es tener el paquetico completo, es tenerlo completo y vivirlo completo. Vamos a poner como un ejemplo: vamos a construir una casa. Entonces la fe es el cimiento. Sobre este cimiento añades a la virtud excelencia moral, que fortalece la estructura. Luego añades el conocimiento, que es comprensión profunda de la fe, que da solidez a la construcción. La perseverancia, constancia en la fe, es como el cemento que une todo. La piedad es la devoción a Dios y es la belleza y la armonía de la casa. La fraternidad, o sea, amor fraternal, es la calidez y el confort del hogar. El amor a Dios y al prójimo, es el techo que protege de las inclemencias del tiempo. Miren que cómo se aplicó todo como construyendo una casa, y todo lo necesitamos, todo. Y por fe lo podemos vivir, lo podemos adquirir. El crecimiento espiritual es un proceso continuo y estas virtudes se desarrollan juntas, enriqueciéndose unas a otras. Dice: participantes de la naturaleza divina, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Es el versículo que acabamos de leer. Entonces, todas esas virtudes, todas esas promesas, todo eso que Dios nos dio, es algo que nos ayuda a que nosotros seamos, que su naturaleza se refleje más en nosotros, a que nosotros estemos viviendo, como estamos escuchando hace días del pastor y de los pastores, vivir a Cristo, vivir a Dios, vivirlo a Él. ¿Qué es naturaleza? Naturaleza es el conjunto de características propias y definitorias de un ser o una cosa. La expresión hace referencia a la manera natural de ser de una persona o cosa de la que se trata. Naturaleza también es un conjunto de características fundamentales de un ser o de una cosa. Todos tenemos una naturaleza, una característica que nos diferencia de los otros. Naturaleza divina de Dios es lo que caracteriza a Dios en su esencia y manifestación, y tiene que ver con su espíritu, con lo perfecto, con lo santo, con lo libre de pecado, con el amor, con la eternidad, con fidelidad, con cumplimiento, con gobierno, con sabiduría, con conocimiento, comportamiento y con vida. Mire, todas estas cualidades que acabo de leer es lo que nosotros tenemos que tener para poder nosotros tener la naturaleza divina. Eso es lo que tenemos que todos los días cultivar.
ser santos, ser libres de pecado, amar a nuestro prójimo, amar a Dios, ser fieles, tener un buen gobierno, hacer las cosas con sabiduría, con conocimiento y con buen comportamiento. Son cosas sencillas que de pronto, si nos ponemos a mirarlas ligeramente, ay no, ¿quién va a cumplir todo esto? Pero nosotros lo podemos hacer. Hemos visto muchas personas, muchos hijos de Dios que Dios ha sacado de lugares donde a Él no le agradaban y que han dado un buen testimonio de Dios, que han sido capacitados no en sus fuerzas, es en Dios. Sin la naturaleza divina, ¿cómo estaríamos nosotros? ¿Qué piensan ustedes? Si no tuviéramos la naturaleza divina, ¿qué sería de nosotros? Estaríamos muertos en delitos y pecados. Entonces el amor de Dios fue tan grande, o es tan grande, que nos permitió tener su naturaleza. Pero para tener su naturaleza tenemos que morir al viejo hombre, sacar todas esas cosas, todo eso que se mueve, que dicen Gálatas, las obras de la carne, que nos alejan de Dios. Cristo murió en la cruz del Calvario y pagó el precio de los pecados de nosotros. Él no tenía que pagar nada y lo pagó por nosotros. Si nosotros no hubiéramos salido de ese pecado, estaríamos gobernados por el adversario. Tendríamos naturaleza de pecado. La naturaleza de pecado se encuentra presente en todo ser humano y lo gobierna para pecar en todo momento. La naturaleza de pecado está en nosotros siempre, nacimos con esa naturaleza. El pecado es el que se quiere manifestar en nosotros, pero ¿cómo nosotros derrotamos esa manifestación de pecado? Dándole el primer lugar a Dios. Que si no lo hacemos, como decía ahora, si no tenemos una continua comunión con Él todos los días desde que abrimos los ojos y le pedimos que sea Él el que nos capacite, que sea Él el que haga, que sea Él el que obre y que creamos, que le creamos, no es posible solamente con su ayuda. El hombre que está sometido al gobierno de esta naturaleza no puede salir de la esclavitud, porque no puede hacerlo en su propio esfuerzo personal, como yo les decía, es en la ayuda de Dios, es en la capacitación que Dios nos da, es porque yo quiero, no, y cuando yo quiera, no, es en su ayuda, es por medio de su Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús se fue, Dios fue tan hermoso que nos dejó al Espíritu Santo, el que todo el tiempo está hablándonos, el que está capacitándonos, el que nos está convenciendo de pecado, justicia y juicio, para que nosotros no pequemos, para que nosotros no volvamos a hacer lo que éramos antes cuando Dios nos sacó de allí. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Es una inclinación natural a pecar que afecta a toda la humanidad. La Biblia explica que Dios creó al hombre bueno, pero el pecado entró en la naturaleza de Adán y Eva después de su descendencia en Génesis 3. Hermana Olga, ¿usted me puede leer Génesis 3? Todo el capítulo 3 para que pongamos mucho cuidado de lo que habla ahí del pecado.
Bueno, mire, ustedes se preguntarán, ¿y por qué leímos todo ese capítulo? Qué cosa tan larga. Pero ese capítulo nos vuelve a recordar que cuando Dios creó al hombre, lo creó, bueno, lo creó sin pecado. Pero ¿qué voz escuchó el hombre? No escuchó la voz de Dios. Dios le había dicho, no coma de este árbol. Ahí está la desobediencia. ¿Qué voz escuchamos nosotros? En el momento que estamos pasando por la dificultad, ¿qué voz escuchamos? ¿A quién obedecemos? ¿A quién culpamos de lo que estamos haciendo? Que es otra cosa que vivimos diariamente. Ah, no, es que ella me dijo, es que ella me hizo, es que porque... No, nosotros debemos aprender a sernos responsables de lo que hacemos, porque ya conocemos la palabra de Dios. Ahí está, ahí la volvimos a repetir completa, todo ese capítulo 3 que habla cuando ellos le fallaron a Dios, ¿qué sintieron? Temor. ¿Por qué? Porque perdieron la presencia de Dios, porque le fallaron a Dios. Entonces nosotros también, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros no seguimos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, cuando lo conocimos, cuando nos hizo sus hijos, perdemos la presencia de Dios en nosotros. Que este capítulo 3 nos vuelva, que nos recordó, nos vuelva a capacitar o nos vuelva a ayudar para que no dejemos que la presencia de Dios no se va de nosotros, pero cuando nosotros estamos haciendo lo malo, Él no quiere que lo hagamos, Él quiere que le obedezcamos, Él quiere que lo amemos, Él quiere que valoremos todo lo que Él hizo. Y mire lo que pasó. La consecuencia del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Y qué es la muerte? La separación de Dios, del hombre con Dios. Dice que la naturaleza pecaminosa es la causa fundamental de todos los males. La naturaleza pecaminosa nos aleja de la comunión con Dios, nos mantiene en esclavitud al pecado y finalmente nos conduce a la muerte espiritual. Esa es la naturaleza pecaminosa con la que nacimos, pero como ya no la debemos tener, nosotros cometemos pecado. Claro, perfectos no vamos a ser mientras estemos aquí, sino cuando estemos con Dios, pero estamos todos los días buscando que nuestra santidad aumente, dejando todo pecado, dejando toda maldad, no dándole la oportunidad a que el pecado gobierne en nosotros, porque el pecado nos aleja de la comunión con Dios. El pecado es la violación a la ley de Dios. La naturaleza pecaminosa se manifiesta en inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta. Esas son un poquito de las cosas que nos lleva el pecado. Todo eso se manifiesta en nosotros cuando vivimos en pecado. Peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísmo. La Biblia nos dice que Jesús es más poderoso para salvar y que aquellos que nacen de nuevo en Cristo pueden heredar una nueva naturaleza. Como hijos de Dios tenemos que estar seguros que tenemos una nueva naturaleza, una naturaleza divina, y dar testimonio de ello. Solo Cristo en la cruz lo saca de esa condición, puesto que humanamente es imposible vencer el pecado, porque no se trata de una decisión de vencer el pecado, sino que hay una ley espiritual que rige, que la paga del pecado es muerte. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es muerte? Separación de la presencia de Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo que Dios nos da es la salvación. Es un regalo inmerecido. Es por gracia que nos lo dio, no es porque nosotros nos lo hubiéramos ganado.
No, el amor de Dios fue tan grande que mandó a su Hijo Jesucristo para morir y cargar con el pecado de toda la creación. Él murió por toda la creación, que solamente nosotros somos hijos los que lo recibimos, pero Él murió por todos. Dice que la vida viene de Dios y es un regalo a todo aquel que cree. No es un esfuerzo personal, sino lo que Dios hizo para ti y para mí. Vamos a leer Romanos 6, del 15 al 23. Ya leímos la última parte, pero leamos ese pedazo del 15 al 23 para que nos demos cuenta qué es lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Mire, ahí nos está diciendo, porque muchas personas o muchos hijos de Dios, yo he escuchado decir, no, es que ya somos salvos por gracia, ya podemos hacer lo que queramos. No, nosotros no podemos abusar de la gracia. Dios nos perdonó, pero si nosotros pecamos, tenemos consecuencia del pecado. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Mire, si nosotros obedecemos a este cuerpo, a esta carne que se quiere mover al pecado, estamos siendo esclavos del pecado, esclavos del adversario. Pero si al contrario nosotros obedecemos a Dios, estamos siendo libres en Dios porque Él no nos esclaviza. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Qué maravillosa es la gracia de Dios, qué hermoso es, y el Señor aquí nos cuestiona o nos enseña o nos llama la atención, no podemos abusar de la gracia. Lo que Dios hizo fue un regalo para nosotros inmerecido, y mientras estemos aquí en el mundo yo creo que no vamos a valorar ese sacrificio tan maravilloso, tan grande que hizo Dios, dejar a su propio Hijo, a su unigénito, mandarlo a morir por nosotros, que cargara por el pecado de todos. Y lo que más lo entristeció a Jesús, él estaba muriendo por obediencia a Dios, pero lo que más le dolía o lo entristeció fue estar separado en ese momento de Dios, porque estaba cargando con el pecado de la humanidad. En ese momento estaba separado de Dios. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidades presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para satisfacer, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. O sea, todo lo que hacíamos antes, lo que estábamos buscando nosotros o lo que teníamos era una muerte espiritual, una separación de Dios con nosotros. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria a Dios. Si cada que nosotros estuviéramos como, somos tentados porque todos somos tentados, pero cuando somos tentados, pensáramos, nos detuviéramos un momento y valoráramos todo lo que Jesús hizo por nosotros, todo lo que Dios hizo por nosotros, no lo haríamos y seguiríamos en la presencia de Dios, mostrando su gloria, mostrando su naturaleza en nosotros. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este texto bíblico yo creo que nos despierta, nos muestra que este texto bíblico, un pedazo lo aprendí cuando recién conocí de la palabra, estaba recién bautizada, y cuando lo leí en una versión que decía
perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? A mí eso me cuestionó mucho. Y yo decía, pastor, ¿cómo así? ¿Esto qué quiere decir? Que si usted ya tiene la gracia, ya tiene el regalo de la salvación, usted no tiene por qué perseverar en el pecado. Usted tiene que ser agradecido con Dios, tiene que cambiar su vieja manera de vivir, tiene que alimentar su espíritu con el Espíritu de Dios. Pues el que nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó, cuando escuchaste la palabra de Dios, cuando creíste en el reino de su Hijo amado, Él fue, por medio de obedecer, por medio de escuchar su voz, mire, su voz fue la que nos sacó a libertad, fue la que nos rescató del pecado. Leamos Colosenses 1:13. Y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Mire, Él nos libró de la potestad de las tinieblas. Si nos ponemos a mirar qué es tinieblas, tinieblas es todo el pecado, todo lo malo, toda la iniquidad, todo lo que nos separa de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Es la libertad en Dios, la libertad que Él nos dio. Si tenemos naturaleza divina, hay otro tipo de naturaleza. Dice que Adán perdió el gobierno de la creación por causa del pecado y se la entregó a Satanás. La humanidad quedó gobernada bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, que a partir de allí se heredaría de manera natural de una generación a otra. Cuando Adán pecó, nos condenó a todos al pecado. Ya todos, nadie nació sin pecado. Todos nacimos con el pecado original, con el pecado de Adán y Eva. Esa es la herencia que recibimos de Él, como de Cristo, la salvación. Cristo el Padre te hizo en ese instante participante de la naturaleza divina. Ahora la pregunta es, ¿para qué Dios me hizo participante de la naturaleza divina? Ya en muchas cosas de las que he hablado la hemos aprendido. ¿Para qué? Dice que sí, participar con Él en esa misma naturaleza es tener una verdadera comunión y reflejar al mundo el amor y el carácter de Dios. Es vivirlo. Eso es. Y si Él nos dio ese regalo, pues que sea una en gratitud, que nosotros manifestemos todo el tiempo eso que Él hizo en nosotros. Eso es, como dice, somos cartas leídas. Nosotros nos movemos, hablamos, somos, todo lo que ven en nosotros muestra lo que Dios ha hecho en nosotros. Si verdaderamente nosotros lo creemos, si verdaderamente nosotros lo recibimos y si estamos agradecidos. ¿Qué debes hacer con la naturaleza divina? Reflejar al mundo en todo lo que hacemos. Amar a mi prójimo, hablarle con amor de Cristo y amar la humanidad. Mire, cuando nosotros no le hablamos a una persona de lo que puede tener al ser hija de Dios, al recibir a Cristo, al arrepentirse, que lo podemos hacer de muchas maneras, no como la vieja manera, venga, haga la oración de fe. No, ya no es tan importante eso. En el nuevo pacto ya es más importante decirle a una persona, hacerla caer en cuenta de que su vida, si está fallando, si no conoce a Dios, puede ser diferente si da un paso de obediencia y lo recibe como el Salvador. Y eso es amor por el prójimo, y eso es lo que Dios nos mandó para que lo reflejemos, para que mostremos el amor que Él nos dio, que Él nos tiene. El propósito eterno es uno y es del Padre para que sus hijos lo llevemos a cabo. El propósito eterno se realizó en Cristo, quien ahora nos habita. Lo que debemos hacer es manifestar a Cristo en nuestras vidas. El fin de todo esto es la sabiduría de Dios en toda su diversidad, que Dios se dio a conocer ahora por medio de la Iglesia, a poderes, autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro. En Efesios 3:10 al 11 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro. Nosotros con nuestro comportamiento
en Dios, dirigido por Dios, haciendo lo que Dios nos manda. Como dice, donde está la luz, las tinieblas huyen. Todo eso no se puede manifestar en nosotros porque estamos manifestando la naturaleza de Dios. El plan divino es personal y está dentro del propósito eterno, alineado a la manifestación de Cristo en nosotros. La naturaleza divina tiene propósito en tu vida. La naturaleza divina entonces viene de Dios. Nos la dio para que la usemos para manifestar el propósito divino aquí, ahora. No la ganamos, no la merecíamos, no la obtuvimos de ninguna manera. Él nos la dio por su buena voluntad cuando nos trasladó de las potestades de las tinieblas a su luz. Nos dio una razón para seguir con vida en esta tierra y nos equipó para cumplirla. Nos dio naturaleza, por lo tanto, no hay excusa ni imposibilidades. Ya les voy a decir qué pasa si nosotros no tenemos la naturaleza divina. No seríamos sus hijos engendrados, no seríamos sus herederos, no seríamos templo del Espíritu Santo. Mire lo que perdemos, mire esas maravillas que Dios nos da teniendo su naturaleza. Tengo naturaleza divina. Preguntémonos cada uno, si tenemos naturaleza divina, como decía ahora, nosotros no estamos perfectos, estamos perfeccionándonos cada día más y lo que aprendemos, Dios nos toma cuenta de lo que nosotros aprendimos. Lo que nosotros no sabemos, pues, pero lo que aprendimos lo tenemos que practicar. Si no tenemos naturaleza divina, nos perdemos esto. No formamos parte del reino de su amado Hijo. No estamos en Cristo. No gobernamos juntamente con Cristo en lugares celestiales, si no tenemos la naturaleza divina. No seríamos bendecidos con toda bendición y tendríamos que buscar las bendiciones de Dios con obras buenas. No podríamos decir, Abba Padre. Estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, pagó el precio del pecado y nos redimió y nos separó del pecado. Mire todo lo que Dios nos dio, todo lo que adquirimos al tener la naturaleza de Dios. Todo lo que Dios hace para sus hijos siempre es bueno. Si Él se fuera todo el tiempo a estar cuestionándonos, nosotros no merecemos nada. Es la misericordia de Él, que a pesar de nuestra infidelidad, Él permanece fiel, respaldándonos, ayudándonos, capacitándonos. Tenemos la naturaleza de Dios. Seamos nuevas criaturas. Dejemos todo lo malo, todo lo pasado, todo lo que nos aprisionaba. Que el Señor rompa toda cadena. Que el Señor quite todo velo para que entendamos, porque muchas veces como que nos acostumbramos a una cosa, no, eso no es pecado, no, eso no tiene nada. No, cuestionémonos y miremos muy bien qué estamos haciendo, de qué manera estamos honrando o agradando a Dios o desagradándolo. Bueno, entonces voy a leerles un resumen de lo que les leí, de lo que les hablé. Dice, el propósito de un hijo de Dios en la tierra es vivir una vida que refleje el amor, la gracia y la justicia de Dios, participando en su obra de redención, manifestando su gloria y sirviendo a los demás. Eso es el resumen de lo que estoy hablando. La naturaleza divina que poseemos nos invita a vivir de manera que reflejemos la esencia de Dios en nuestras vidas. Esto significa que a pesar de la naturaleza pecaminosa que todos llevamos, podemos elegir actuar en amor, compasión y rectitud, gracias al poder transformador de nuestro Dios. Es un proceso continuo de crecimiento y entendimiento. Es un proceso. Esto no es de la noche a la mañana, nosotros todos los días. Y todos los días vamos dejando algo que a Dios no le gusta a un lado. Todos los días vamos ganando más naturaleza de Dios. Es un proceso continuo de crecimiento y entendimiento. Esto implica que somos amados, aceptados y tenemos un propósito en su plan. Y como hijos también estamos llamados a reflejar su carácter y amor en nuestras vidas. A veces las distracciones, las luchas internas o las influencias externas pueden dificultar que reflejemos esa naturaleza divina en nuestra vida. Es un desafío, pero también la oportunidad para crecer y buscar la guía de Dios. Sí, es un desafío, tener la naturaleza de Dios, claro, porque como he leído en varias partes, no es en nuestras fuerzas. Nosotros no podemos tratar de hacer las cosas de Dios en nuestras capacidades.
en nuestra fuerza, sino en que Dios, es que Dios es el que nos, si nosotros le creemos, si nosotros creemos, la palabra está escrita y está dada para nosotros, si nosotros la creemos, nosotros somos capaces de vivirla, somos capaces. Sí, la naturaleza de Dios, lo que caracteriza a Dios en su esencia y su manifestación, tiene que ver con su espíritu, con lo perfecto, con lo santo, con lo libre de pecado. ¿Cuál es la condición de la humanidad sin la naturaleza divina? Estamos muertos en delitos y pecados. ¿Cuál es la naturaleza de pecado? ¿Dónde está la naturaleza de pecado? Está en cada uno de nosotros. Es la que se mueve constantemente en nosotros. Es la que nos hace pecar, es la que nos lleva a fallarle a Dios. Bueno, entonces yo espero que esta pequeña reflexión la hayan podido entender. La hice con mucho amor, dirigida por el Espíritu Santo. Bueno, Señor, te doy muchas gracias por esta palabra que tú me has dado para compartir con la iglesia. Gracias por el pastor y por el apóstol y por las personas que nos ponen a nosotros o nos delegan a hacer esta enseñanza, Señor, porque nos están ayudando a que nos capacitemos, nos están ayudando a que formemos parte de tu reino, compartiendo lo que tú nos enseñas con otros. Gracias te doy por mis hermanos, por lo que les enseñaste, por lo que quedó grabado en sus corazones, Señor. Ayúdanos a que todos los días podamos vivir tu naturaleza, que todos los días podamos reflejar a Cristo, que el carácter de Cristo se forme en tu iglesia, que seamos edificados todos los días por medio de tu palabra, que valoremos tu palabra, que valoremos ese sacrificio maravilloso que tú hiciste, Señor, que anhelemos vivir tu naturaleza, tener esa naturaleza divina, papá. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.